bendición llegue a tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, mientras preparaba esta exhortación, decía, hay algo que quiero dejar en el corazón de mis hermanos. Y si usted se queda con esto que ha recibido y con esta pequeña porción que le voy a dar, fue suficiente. Hoy es un día de liberación y de restauración. Hoy es un día de liberación y de restauración. Por ello la oposición es que hay corazones que necesitamos ser liberados y necesitamos ser restaurados. Necesitamos eso. Y eso lo hace la presencia de Dios. Su santa y bendita presencia provoca en usted y en mí ello. Y muchas veces creemos que el gran problema es que yo soy un pecador. Mentira. El gran problema es que no le he dado espacio a Dios para que entre a mi pecado, para que entre a romper esas cadenas. El Señor les bendiga, de verdad que sí. Gloria a Dios. Wow, debemos sentirnos muy regocijados cuando Jehová tiene el gesto que tiene con nosotros. Bienvenidos a los hermanos aquí, bienvenidos a los hermanos que nos siguen por las plataformas digitales. De verdad que les bendecimos. Reciban desde Santo Domingo un abrazo para los que están allá en los mares. Reciban un abrazo de parte de su Dios. Es su Dios. No se crea que porque usted esté en cual o cual situación, sigue siendo su Dios. Así que reciba cada uno de los que están siguiéndonos en este momento, hermanos, y a los que de manera diferida verán esta transmisión. Gracias a Dios. Quiero agradecer de manera muy especial el gesto que Dios tiene con nosotros, como decía, de mostrarnos su presencia. Le doy muchas gracias a Dios por eso, porque es un privilegio, un enorme privilegio cuando Dios decide estar en la presencia de pecadores como nosotros. Y nosotros cuando estamos en un lugar, ¿no? Y llega alguien especial, no se aplaude. Yo quiero que usted aplauda ahí sentado al Señor. Un aplauso fuerte. ¿Por qué? Porque cuando hay gente famosa, cuando hay gente la gente aplaude y aplaude. Y en los conciertos cuando llega el artista que espero, aplaudo y aplaudo. ¿Y qué más haré con mi Señor? ¿Qué más haré con mi Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto no es un asunto de emoción. Este camino no es un asunto de emoción, es un asunto de relación. Entienda eso. Así que les bendigo. Quiero orar para que esto siga así mismo en el fuego del Espíritu, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Wow, tu hijo Daniel decía una palabra que me impactó, decía y definía la palabra de un instrumento. Y yo quiero en medio de la oración leer esa explicación, esa definición, porque la tengo aquí. Decía, un instrumento es un objeto relativamente sencillo con el que se puede realizar una actividad. Aquí hay instrumentos tuyos, Señor. Aquí hay instrumentos tuyos en esta casa. Aquí hay instrumentos que no saben cuál va a ser la obra del pintor, pero están dispuestos, Señor, a gastarse en ti, Padre. Gastarse en ti humanamente, pero crecer espiritualmente, Señor. Padre, estoy en tus manos, Señor Dios. Ruego, Espíritu Santo, que tu gracia y que tu unción, Señor, esté, Dios mío, con nosotros, no sobre mí, con nosotros, Padre. Porque yo no soy más que un siervo, inútil siervo, en manos de un gran amo. Y todo lo que puedo, todo lo que hago, Señor, depende de lo que tú antes hiciste por mí, Señor. Glorifícate, Señor, como hasta ahora, en el nombre de Jesús. Y vamos a hablar de identidad, amado. Y la identidad tiene mucho que ver con lo que estábamos, con lo que nos gozábamos. ¿Por qué? Porque si yo le hiciese a usted una pregunta, y es el título del mensaje. Si yo le preguntara a usted, ¿qué te identifica? Así, una pregunta cruda. ¿Usted qué podría responderme? ¿Qué lo identifica a usted, pastor? Amén. Cristo en su vida y su amor. El poder
decir lo que nos identifica es súper importante. ¿Por qué? Porque marca nuestra identidad. Cuando nosotros estamos conscientes de lo que nos identifica, estamos trazando el camino de nuestra identidad. Y cuando decimos lo que me identifica es Cristo, ya es resuelto. Porque estoy diciendo que mi identidad es Cristo. Pero para muchos no es tan fácil encontrar qué lo identifica. Porque a veces esa identidad es más visible desde afuera que desde adentro. Y lo vamos a ver. Y yo quiero que abran sus Biblias en Marcos 14, del 66 en adelante. Para gloria de Dios y nuestra bendición leemos su palabra. Vamos a ver por la palabra la importancia de la identidad, de que identifiquen, de que seas identificado. Estando Pedro abajo, escuche bien, abajo. No es casual ese abajo, ¿no? En el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, cuando la criada vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, wow, aquí viene el tema de la identidad. Y dice, tú también estabas con el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Gloria a Dios. Identidad. Y mire, yo tenía un gran problema con Pedro. Vaya a ver, óigame el atrevimiento mío, pero tenía un problema porque estaba prejuiciado con Pedro. Yo veía a Pedro en el escenario de la negación. Yo veía a Pedro el que negó a Jesús y decía Pedro humano, Pedro bueno. ¿Por qué? Porque Pedro creía que él era que peleaba sus batallas. Él pensaba que él era que peleaba sus batallas. Por eso se compromete humanamente con el maestro y le dice, no te negaré. Pondré mi propia vida para cuidar la tuya. Estaba hablando el hombre. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho lo mismo ante una situación? ¿Cuántas veces usted y yo ante una situación que tenemos, que nos tiene al borde, medite? Este hombre estaba viviendo uno de los momentos más dramáticos de su vida. Usted sabe lo que el maestro le diga, tú me negarás, y luego darte cuenta que lo negaste. Dice en Mateo que Cristo lo miró. Wow, y le dijo, te lo dije. Te lo dije. Pero aparte de todo eso, había en Pedro una identidad. Él era reconocido aún en el momento más dramático de su vida. Escucha bien. Puede que hoy estés en ese mismo momento tú. Puede que hoy estés aquí o que yo esté parado aquí y esté en ese mismo momento. Esté en una crisis espiritual. Esté en un momento de un pecado que para mí es irreversible. Escucha bien, lo que te va a sacar de ahí es tu identidad. Lo que te va a sacar de ese lugar es tu identidad, y lo vamos a ver más adelante. Es tu identidad, pero no la que tienes en tu humanidad, sino la que portas, que los otros reconocen. Señores, Pedro no sabía la identidad que tenía. Yo no puedo asegurarlo, pero creo que él no tenía claro lo que él representaba, cómo la gente lo veía. Escuche, la gente decía, es que tú eres de ellos. Es que caminaste con él. Es que hablas como él. Y de ti, de mí, ¿qué dice la gente? ¿Cuál es la identidad que tiene la gente de ti y de mí? Y esa es una identidad que tú puedes analizarla en dos
factores cuando todo va bien y en el momento de crisis, en el momento de pecado, en el momento de enfriamiento, en el momento de debilidad. Dice la gente, José Manuel, no perteneces aquí. Cuando volvemos allá a Conani, parte atrás, en el Dream, los amigos te ven y te dicen, José, es que tú no eres de aquí. O simplemente dicen, yo sabía que ese invento tuyo no iba a durar mucho tiempo. La identidad, si su identidad es la de Cristo, la gente va a reconocer que usted no pertenece al lodo. Pero si la identidad es del mundo, usted sabe lo que la gente va a decir. Bienvenido, has vuelto a tu casa. Has vuelto a casa. Entonces esa es la dimensión en la que el Señor quiere llevarnos cuando Él quiere que entendamos que Él es que pelea nuestras batallas. Porque cuando Él pelea nuestras batallas, nosotros tenemos el sello de Él. Por ello quiero mencionar las 3 características que identifican a los que portan la identidad de Jesucristo. La característica número 1 es que los que portan la identidad de Cristo, desde que la gente lo mira, los reconoce. Desde que la gente lo mira, los reconoce. Y compartíamos en la clase de los jueves, en la clase bíblica, y uno de los participantes decía, una persona desconocida me ve y me dice, ¿tú eres cristiano? Pero es un arma de 2 filos esta primera característica. Porque lo podría usar Dios para glorificarse o usted podría mal usar eso para escarnio del evangelio. Cuando la gente identifica en usted que usted tiene la identidad de Dios, va a glorificar a Dios. Dice, wow, Abraham, gloria a Dios. Tú eres un joven, pero así como hizo Daniel y sus 3 amigos, tú te has guardado para el Señor. Escuche, joven, que a veces minimizamos esta identidad y la menoscabamos. Pero cuando esa identidad la usamos de manera incorrecta, la gente dice, y di que eres evangélico. Tú no veas a José Manuel, te hacen el coro ahí, escuche bien, coro aquí para nosotros los dominicanos es como como que te quieren aupar, ¿no? Pero luego se dan cuenta, te das cuenta que esa gente lo que va y critica detrás. Y dice, cada vez que ese que decía cristiano venía donde nosotros y nos decía en la cancha, conviértete. Era una hipocresía, míralo ahí donde está. O sea que tu identidad te compromete. Cuando estás identificado de manera correcta como cristiano, como hombre y mujer de Dios, eso te compromete. Y aquí podemos tener algún amigo y dice, bueno, eso no es para mí porque todavía yo no he dado el paso. Ay, no, quiero decirte que no es así. Hay un sello igualmente en aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y ese sello está marcado, como veíamos en las clases. Ese sello está ahí. Tú dices, pero es que yo no he dado el paso. La gente dice, tú tienes como algo. Eso se llama identidad. Es la identidad del reino la que te marca. Es la identidad del reino la que te marca. No importa que estés en el mundo. Este hombre estaba en lo más bajo. Estaba negando a su maestro. Pero su identidad estaba sobre todas las cosas. Y por eso yo digo, yo tenía una situación con Pedro, porque solamente veía el Pedro que negaba, pero no veía el Pedro que portaba la identidad. No veía el Pedro que aún en su negación, aún en su situación, estaba glorificando a Dios por su identidad. Y es lo que tú y yo debemos procurar. Hay un adagio que yo sé que muchos de ustedes lo han leído, que dice que el hermano se conoce en la herencia, el esposo en el divorcio, el matrimonio. Y no dice como que el amigo en los momentos de dificultad. Y yo aclaro, el cristiano se conoce en el momento del proceso. El cristiano se conoce en el momento del proceso. El cristiano verdadero hace como el hijo pródigo, que se levanta un día y dice, hasta aquí llegué, ya no voy a seguir comiendo algarrobos, ya se acabó, voy a casa de mi padre porque yo tengo una identidad.
Yo tengo una identidad. Y lo que el enemigo quiere es que tú no tengas esa identidad. No, es que yo soy como fulano. ¿Quién te dijo a ti que tú eres como fulano? Tú eres como Cristo. No, porque es que yo heredo tal cosa. ¿Qué es lo que tú heredas tal cosa? Yo heredo el reino del Señor. Y cuando yo entiendo eso, entonces yo puedo venir y decir, Señor, no es con mis fuerzas. Yo puedo venir y decir, Señor, yo sé que solo no puedo. Yo puedo venir y decir, yo conozco que tengo tu identidad, pero te necesito. Los que tienen claro la identidad del Señor son reconocidos con solo mirarlos. La gente lo mira y eso es suficiente para la gente notar que en ti hay algo especial. Si todavía no tienes eso, hermano, cultívalo. Si todavía no tienes esa identidad, procura conseguirla y se consigue muy fácilmente. Se consigue poniendo tu vida en las manos del Señor, intimando con Él. Porque usted sabe qué fue lo que hizo que la gente viera eso en Pedro. El tiempo que duró con el maestro, señores. El tiempo que él duró con el maestro fue suficiente para que la gente diga, no, eso era antes. Eso era antes que él era el pecador, pero ahora es el que anda, es un discípulo del maestro. Eso era antes que le gustaban las juergas. Eso era antes que le gustaba el adulterio. Eso era antes que le gustaba la fornicación. Eso era antes que se deprimía. Eso era antes que tenía esas condiciones. Pero ahora tiene la identidad de Jesús. Tiene la identidad marcada de Jesús. Tiene su identidad. ¿Qué la gente ve en el momento del proceso? En ti y en mí. ¿Qué están viendo? ¿Qué ven? Necesitamos que lo que vean sea Jesús. Sea Jesús. Sea a Jesús. Y tenemos, miren, de manera muy, de nuestro corazón, de manera muy genuina, reconocer cuál es nuestra identidad. No, espérate, es que la gente no me está conociendo. Como cuando la gente me ve, dice cualquier cosa, pero no dice si yo soy de Cristo. Y eso a usted no lo descalifica porque muchos hemos estado en esa misma situación. Si usted entendió eso, ya usted tiene la mitad del pleito ganado, porque lo único que tiene que hacer es venir, conectarse a su Dios y Él le hará ver el sello que usted tiene puesto. Porque ya el sello está puesto, ya desde antes de la fundación del mundo el Señor selló con su identidad su vida. Recuerde, característica número 1, solamente de mirarlo la gente reconocerá su identidad. Característica número 2, los que portan la identidad de Cristo, la gente da testimonio de que somos de Él. Ella en la segunda instancia dice, está bien, tú no me convenciste muy bien, no creas que yo estoy muy convencida. Y vuelve atrás y dice, espérate, en el 67. Y cuando vio, en el 69 dice, y la criada viéndole otra vez. O sea, muchas veces el enemigo quiere que tu pecado convenza al otro de que tú perteneces al reino de las tinieblas. No es que tú eres tal cosa. Pero ven acá, ¿y cómo tú vas a ser diferente? Si tu abuela era bruja, tú tienes que ser obligatoriamente hechicero y santero. Y el enemigo quiere que eso se te meta ahí en la cabeza y en el corazón. Porque él quiere que tú tengas una identidad distorsionada. Pero los que la aportan de parte de Dios pasa esto. Dice que la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. No cabe duda. No cabe duda. Óyeme, José Manuel, es que tú eres de ellos, bro. Oye, aunque tú estés aquí, el Señor te guarde, tú eres de ellos. Es que eres igualito a ellos, te pareces. Te pareces a ellos. Entonces, cuando de una u otra forma nosotros, no tenemos eso claro, no tenemos eso establecido, somos presa fácil del mundo. Escúchenme, jóvenes. Hágame el favor. Escúchenme, jóvenes. Lo que el mundo allá afuera quiere es que tú no tengas identidad. Porque el que no tiene identidad es muy
fácil de manipular. Gracias. Muy fácil de manipular. Porque tú no sabes lo que tú eres. Y el que no sabe lo que es, muy fácilmente se convierte en lo que es el otro. Y ahí viene la presión de grupo. Y viene, mira, tú puedes ir a la iglesia los sábados. Pero cuando tú salgas de allí, ven, vamos al... No voy a usar el término teteo porque es muy dominicano, pero ven al party, ven a la fiesta. Ven a la fiesta, hombre. Tú no eres el primero ni el último que vas a vivir una doble vida. ¿Y qué importa aquello o esto? Eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que el enemigo quiere en los jóvenes, pero también lo quiere en los esposos, lo quiere en las esposas, lo quiere en los amigos. Quiere que nosotros no mostremos la esencia de ser reconocido como uno de ellos. ¿Para qué? Bueno, para atraparnos. Como decía el otro día, para ponernos en el abismo. Y el enemigo es muy astuto cuando pone a la gente en el abismo y la gente cae porque él usa esas armas en contra del caído. No es como Jehová, que lo que hace es que busca restaurarte. No, el enemigo te dice, ¿y ahora? ¿Y ahora, jovencita, que te embarazaste? ¿Y ahora tú que ya estás en la drogadicción? Porque era solamente probar algo. Era solamente para probar. ¿Y ahora que dependes de aquello que probaste? ¿Y ahora que ese acercamiento llevó a que le faltaras a tu esposa o a tu esposo? ¿Y ahora qué vas a hacer? El Señor dice, ven, te voy a bañar, te voy a poner nuevas ropas, voy a matar el mejor becerro y te voy a vestir. Pero Satanás no. Satanás es cruel y le gusta avergonzarte. ¿Puede la gente ver en ti y decir tú eres uno de ellos? La gente lo vio en Pedro, negando al maestro. Pero la gente notó y dijo, es que eres uno de ellos. Tercera característica, los que portan la identidad de Cristo, su lenguaje se asemeja a Cristo. Vamos a verlo por la palabra. En el nombre de Jesús. Pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente no cabe duda, José. No cabe duda, brother. Tú eres de ellos porque eres Galileo, tú eres cristiano y tu manera de hablar te delata. En un tiempo donde se toma tan a la ligera la forma de hablar, en un tiempo donde, y no hablo solamente de palabras soeces, de palabras maldichas, no. Hablo de algo que va más allá. La manera de hablar del cristiano, ¿usted sabe cómo es? Es un lenguaje de fe. La manera de hablar del cristiano es un lenguaje de fe y en este tiempo carecemos de ese lenguaje. Carecemos de ese lenguaje porque muchas veces estamos tan compelidos a las cosas del mundo que el lenguaje que tenemos es igualito al mundo. Esto está malo y nosotros como papagayos, esto está malo, esto está malo, esto está malo, esto está malo. No hay esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza. Y da pena como la gente día a día vive maldiciendo el mundo. A tu aparte, esto está de tal forma. Y nosotros los cristianos, calladitos. No nos identificamos, no somos fácilmente identificables para decirle a esa persona que está diciendo eso, confía en Dios. De quien dependes es de Jesús. La situación que tienes en tu matrimonio se puede resolver porque Cristo está en la barca. Señores, busquemos que el idioma que hablemos sea el del reino. Que nosotros podamos abrazar a alguien y decirle, que el que tiene tu situación, yo sé cómo termina. Quizá como el enemigo quería que terminara la pastora, con muchas pastillas. Da pena, perdónenme que lo diga, pero para que oren, ¿no? Estemos apercibidos 2 niños de menos de 10 años suicidados. Ese es el lenguaje que el enemigo quiere que nosotros sigamos fundamentando. No es que estamos en el tiempo del fin. Muchísimos le ponemos el sello del fin cristiano. No.
nosotros seguimos teniendo esperanza. Porque nuestra esperanza depende de Jesucristo. Nuestra esperanza depende en Dios. Es en Él que depende nuestras esperanzas. Por eso la forma que hablamos debe invitarnos a Jesús. Dice un predicador, decía que la forma de hablar identifica a la persona. Si usted es una persona con un lenguaje de fe, fácilmente usted es una persona que no tiene fe. Si su lenguaje es un lenguaje contrario al lenguaje que Dios quiere que usted establezca, puede ser que su vida espiritual esté un poquito tambaleante. Sin embargo, cuando la gente nota en su trabajo que somos muy observados, porque nosotros hemos dicho que tenemos una identidad, pero este es el primero que está de sindicalista cuando hay una situación en la empresa. O tú eres el que en la situación difícil dice, vamos a orar. ¿Cuál es tu lenguaje? Joven, ¿cuál es tu lenguaje? Cuando hay que hablar de los temas que son altisonantes, ¿tú te unes o simplemente te apartas? Y luego redarguyes y dices, mira, eso no te conviene. ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cuál es tu lenguaje? Si el lenguaje que tienes es un lenguaje que se asemeja al de Cristo, estarás dando gloria y honra a tu Señor. Cuidadito con eso, cuidadito. Y ayer nos compartía una persona muy querida y decía que tenía una situación con alguien y en vez de contestar de manera abrupta, contestó de manera correcta. Creo, mal no recuerdo, mi esposa me decía, Cristo está contigo. Mire, ante una situación de dificultad, ante una situación donde usted es confrontado injustamente, es una palabra de fe. Dios está contigo, Dios te bendiga. Que Dios ni Dios. Tranquilo, no se preocupe, que es la palabra la que va a hacer el efecto en esa persona. Los que portan la identidad de Cristo hablan conforme a la palabra de Cristo. Los que portan esa identidad son reconocidos por un lenguaje diferente. Por eso le dije, no podemos detenernos a ver el lenguaje solamente en su manifestación más de una palabra dicha o mal dicha. No. Es el lenguaje de fe. Es el lenguaje que restaura. Es el lenguaje que dice que aún hay esperanza. Es el lenguaje que procura en la gente esa santificación. Ese es el lenguaje que bendice y glorifica al Señor. Ya estoy casi terminando. Esto es breve. Porque después que tenemos esas tres características, viene un evento hermoso que se da en las personas que la aportan. Y quiero que lo veamos en Juan, gloria a Dios, en Juan 21, del 4 al 19. Vamos a tocar algunos puntos ahí. Recuerden a Pedro, fue identificado, pero bueno, el maestro está muerto. Dice, cuando ya iba amaneciendo, Juan 21:4, se presentó Jesús en la playa. Gloria a Dios. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, wow, hijitos. Y deténgase ahí en ese hijitos, porque dentro de esos que estaban en la playa estaba Pedro, el que había negado al maestro quizás 3 días antes. Pedro estaba ahí y el Señor le llama hijitos. Mire con el cariño, estaba Juan, pero Pedro estaba, le tocó parte de ese hijitos. Esos 3 que estaban ahí, 1 lo había negado y 2 se habían ausentado. De esos 3 no hubo uno que cargó la cruz. Tuvo que venir uno desconocido. De esos 3 no hubo uno que vaya a darle un poco de aliento al Señor. De esos 3 había uno que lo había negado. Sin embargo, el Señor le dice,
hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron no. Claro, cuando nuestro guía, cuando nuestro líder, cuando nuestra esencia no está en ese momento, yo sé que ellos estaban muy desesperanzados, no había nada. Entonces él les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ahí comienza a prenderse el bombillo. Y dice, pero espérate. Esto se parece mucho a un episodio que nosotros vivimos hace un largo tiempo, hace algunos años. Cuando tú estás en el momento quizás de más desesperanza, tú tienes que ir al principio. Ve a tu principio, ve a aquello que te atrajo al Señor. Ve a aquello ve a tu primer amor. Ve a aquel momento donde tú tenías anhelo de estar en la presencia de tu Señor. El Señor los lleva a esto porque el Señor sabe el efecto que iba a tener esto en ellos. Lo iba a despertar. Iba a despertarlos. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Gloria a Dios. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas. Wow. La delicadeza de nuestro Señor. Yo creo que uno de los actos de gracia más hermosos que recoge la Biblia fue ese momento. ¿Por qué? Porque Cristo no aprovecha la ocasión para fustigar a aquellos que no estuvieron con él. No aprovecha la ocasión para reclamar a Pedro que lo negó. No. El amor de Cristo es tan grande, como decía la canción, que no se detiene ante las cosas más sencillas. Él va al punto, va a la restauración. Por eso le decía, hoy es un día de restauración. El Señor está viniendo a ti y a mí sin mirar nuestros pecados, simplemente diciéndonos, hijitos, vamos a comer juntos. ¿Qué te está evitando a ti poder comerte ese manjar con el Señor? ¿Prejuicios? ¿Son los prejuicios que tienes de que tu pecado es el más grande del mundo? ¿O que en tu pecado no hay forma de reconciliación? El Señor dice no. Yo lo que quiero es que vengas y te comas este manjar conmigo. Gloria a Dios. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Pura gracia. Les dijo Jesús, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio pescado. Esta ya era la tercera vez que él se encontraba, pero ahí viene el punto de la restauración. Cuando hubieron comido en el 15, Jesús dijo a Pedro, a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? El que tiene identidad, sobre él no hay una actitud de juicio para dañar. El que tiene identidad, sobre él no hay una persecución, no hay una palabra de maldición. El que está identificado correctamente, lo que obtiene es restauración. Escuche bien, si usted está identificado como hijo, hija de Cristo, no importa lo que estés haciendo, lo que harás o hayas hecho, tú tienes la gracia de la restauración. Sobre ti está la gracia de la restauración. Es sobre ti. El Señor no viene y le dice, no, porque tú has hecho tal cosa. No. Simplemente le pregunta, ¿me amas? El Señor te pregunta hoy para
restaurar tu relación con Él. ¿Me amas? Lo único que está esperando el Señor en esta hermosa mañana es que digas, sí, te amo. ¿Me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? Es lo único que el Señor está esperando, es tu sí. El Señor quiere restaurar y romper cadenas, pero está esperando que tú le des la oportunidad para restaurar. El Señor está esperando que tú tengas el suficiente criterio de identidad para restaurarte. El Señor está dispuesto a liberarte de tus cargas, decía la pastora. Mire, cuando el Señor hace esas cosas que hizo ahorita, es porque el Señor que conoce, porque Él sí conoce cuál es nuestra realidad, sabe que dentro de nosotros hay mucha gente cargada. Dentro de nosotros hay gente que está atravesando muchas situaciones, y aún aquellos que nos están mirando por las plataformas digitales. Mucha gente, Señor. Hay gente que está al borde de la locura con situaciones. Y el enemigo le ha dicho, no le diga a nadie porque se te van a reír en la cara. No le digan a nadie porque van a decir que tú eres débil. No le digas a nadie, eso es mentira del diablo. Usted tiene una situación, confiésela al Señor y busque ayuda. Busque una persona que usted entienda que tiene la estatura espiritual y siéntese con ella y diga, he pecado contra el cielo y contra ti y me he arrepentido. Porque tú eres mi Dios, el Dios de mi salvación, Dios de misericordia. Necesitamos entender eso. Aquel Pedro que había negado al maestro 3 días antes, aquel Pedro que fue conocido por una identidad, estaba recibiendo el salvoconducto de la restauración. Estaba recibiendo el salvoconducto de la liberación. Porque yo no me hubiese imaginado, amados hermanos, cómo iba a ser la vida de Pedro sin ese acontecimiento. La culpa lo iba a perseguir toda su vida, pero el Señor en su amor lo restaura. Y dice, 3 veces me has negado, 3 veces actúa el salvoconducto para ti. Y la vida de Pedro, escucha bien, y con eso termino, nunca volvió a ser la misma. La vida de Pedro nunca volvió a ser la misma. No, es que me ha pasado que caigo y me levanto. No. Lo que necesitas es identificar cuál es tu identidad, venir y cenar con el Señor, desayunar con el Señor y es suficiente. Usted busca de aquí en adelante en esta palabra santa del Señor y verá a un Pedro diferente. Ese Pedro fue diferente cuando entendió que su identidad era de Jesús. Ese Pedro entendió, como dice la canción, que el que peleaba sus batallas era Jesucristo. Es lo que el Señor quiere en esta mañana que tú entiendas. Tus batallas es el Señor que las pelea. Es que tengo tanta debilidad, es el Señor que la pelea. Es que caigo y me levanto, es el Señor que las pelea. Es que tengo una situación en mi matrimonio, el Señor la pelea. Es que mis hijos son de tal o cual forma. El Señor pelea tus batallas, pero Él necesita que sepas, que interiorices cuál es tu identidad. ¿Cuál es tu identidad? Mira, amigos, si estás aquí, para los amigos que nos ven por las plataformas y los que están aquí presentes, si estás aquí, tu identidad es la de Cristo. Si estás aquí, tu identidad es la de Cristo. Entiéndelo así. No, es que yo no me he convertido. Tu identidad es la de Cristo. Él te atrajo. Él te tiene aquí hoy, un día especial. Él dice, ven. No es casualidad que estés aquí. Es que hoy el Señor iba a venir, iba a preparar pescado en la mañana para comer contigo. El Señor está a esperas de que vengas, te sientes con Él y simplemente una pregunta Él te hará. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Será suficiente para que tu vida sea transformada.
esa respuesta del Señor en esta mañana será suficiente para que tu vida sea diferente. ¿Amas a Cristo? Las puertas están abiertas para que aceptes al Señor. Están abiertas las puertas. Están abiertas las puertas. ¿Amas a Cristo? Las puertas están abiertas para tu restauración. ¿Amas a Cristo? Las puertas están abiertas para que el enfriamiento se vaya de tu vida y renazca el fuego del Espíritu. ¿Qué te identifica? Que el Señor te bendiga. De verdad que espero que esta palabra haya llegado a tu corazón. A mí me impactó de manera muy latente, porque aprendí a ver a un Pedro diferente, pero igualmente veo más a un Jesús con las mismas características de amor y misericordia que encontramos en toda la palabra, desde el Génesis. El encuentro de Dios con nosotros no se dio por ti, se dio por Él. Tú y yo no hicimos absolutamente nada, absolutamente. Lo de Él fue pura gracia. Que el Señor rompa las cadenas que están evitando que des el paso de fe. Yo no te digo que de manera emocional te pares, pero si sientes de parte del Señor entregar tu vida a Él, este es el día que el Señor creó para ello. Este es el día agradable de salvación. Así como Dios transformó a Pedro, está dispuesto a transformarte por medio de la sangre de Cristo. Y asimismo aquellos que aún estando dentro tenemos debilidades, el Señor igualmente nos invita y nos dice: ven, 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 ven. Es que no perteneces ahí, no perteneces al lugar que estás, no perteneces a ese lugar. Tú portas la identidad de Dios, tú hablas como Jesús, tú te pareces a Jesús, tú has caminado con Jesús. Ven, ven a ti que estás viéndonos por las plataformas digitales. El Señor también te llama y te dice: ven, ven que el pecado está listo. Ven que el pecado está listo. El Señor está procurando restaurar tu vida. Póngase sobre sus pies para que oremos con la ayuda de Dios. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Padre, tu presencia hizo el trabajo, yo lo sé. Yo sé que el rompimiento de las cadenas que se ha dado en esta mañana aquí va a ser manifiesto y luego vamos a recibir los testimonios. No porque haya nada especial en los hermanos del coro, no de adoración, no porque lo haya en mí, porque nosotros somos siervos inútiles. Solamente, como decía aquí, cumplimos con una misión, y es la de exponer a Jesús como suficiente, único Salvador. Padre, tú conoces los corazones, Señor, de cada uno de nosotros. Padre, tú conoces nuestras luchas, Señor, nuestras frustraciones, Padre. Tú conoces, Señor amado, las situaciones que nos tienen al borde del abismo, Señor. Tú lo conoces. Tú conoces que hasta pensamientos suicidas hemos tenido, Señor. Tú conoces, Señor, cada cosa, Padre. Yo te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo penetre, Señor, así mismo como decían hace un momento, hasta los tuétanos, Señor amado, de cada uno de nosotros. Padre, que podamos, Señor amado, venir a tu presencia y rendirnos, Señor, a Él. El velo se rompió. No hay velo.
Lo que hay es a un Jesús a esperas de restaurarte. El Señor está hablando a un corazón. Mire que no me gusta usar este tipo de cosas porque la palabra no es para manipular a nadie. La palabra es demasiado poderosa. Pero el Señor está hablando a un corazón, a un solo. Este mensaje quizás fue para una sola persona. Para dos, porque fue para mí. Que necesita definir su identidad. Y posterior a eso necesita liberación y restauración. A ti el Señor te habla en esta mañana. A ti el Señor te habla en esta mañana. Con la autoridad de la palabra del Señor. Olvídate quién está diciendo la palabra. Sácate eso de la cabeza. Y dile: diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo quiero escuchar esto para que impacte mi alma. Diablo, quítate del medio porque necesito ser restaurado. Yo reprendo todo espíritu, Padre, de depresión. Sí. Yo reprendo todo espíritu de divorcio. Yo reprendo todo espíritu de situaciones familiares. Yo reprendo todo espíritu que venga de tiempo en tiempo a traer debilidad en el nombre de Jesús. Por la veracidad de tu palabra. Oye, por el poder de tu Santo Espíritu, Jehová. Wow, hay una presencia hermosa. Hay una presencia hermosa que está procurando restauración. Wow, es el tiempo agradable para restaurar. Padre, libera, Señor. Padre, libera. Las cadenas fueron rotas. Las cadenas fueron rotas. Las cadenas fueron rotas. Fueron rotas las cadenas. Las cadenas fueron rotas. Basta ya. Decía la pastora: basta ya. Wow, yo asumo esa misma palabra: basta ya. Basta ya de caída. Basta ya. Basta ya. Voy a la casa de mi padre. Voy a la casa de mi padre. Ya no voy a comer algarrobos porque allá seré vestido. Allá seré restaurado. Allá seré hecho nuevo. Oye, el becerro está apartado para ti. Las fiestas en los cielos están apartadas para ti. Contesta de manera afirmativa en tu corazón la pregunta: ¿me amas? Y la restauración será hecha en el nombre de Jesús. Señor les bendiga, amados, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Pueden sentarse un momentito. Qué hermoso servicio que hemos tenido en este día. El Señor se ha manifestado de una manera muy hermosa y hemos sentido su presencia, mostrando su contentamiento con la adoración que le hemos traído hoy. Este pasaje que nuestro hermano estudiaba hoy, presentaba en la predicación, siempre nos ha conmovido mucho, porque Pedro llegó hasta maldecir mientras negaba al Señor. Pero hay algo que a mí me impacta, y es que Pedro niega al Señor, pero después le duele. Y esto es como una señal de vida para nosotros. La frialdad espiritual llega a veces a la vida de las personas. Y las personas pueden debilitarse y hasta volver al mundo. Pero si tú vuelves al pecado y no sientes tristeza al pecar, si tú vuelves al pecado y te sientes complacido en el pecado, entonces es una señal de que si no hay una muerte completa, está agonizando. Pero si después de oír esta palabra,
tú te identificas allí, tú dices, yo he fallado así, yo he negado al Señor. Pero todavía yo quiero restaurar mi relación con Él. Yo quiero al Señor. Yo una vez le dije al Señor, me había derrumbado espiritualmente y andaba en el mundial, pero siempre quería volver al Señor. Y un día le dije, me tocó el corazón y le dije, Señor, tú sabes que yo quiero volver a ti, pero no tengo fuerzas para seguir. Si tú me ayudas, yo te sigo. Dame tu fuerza. Porque es que mire, realmente ser cristiano evangélico, seguidor de Cristo, eso es un desafío enorme para nuestra humanidad. Porque hablamos de un camino de santidad. Es apartado para Dios. Hablamos de un camino que va en oposición a la corriente del mundo, a todo lo mundano. Y lo mundano está hasta las narices frente a nosotros todos los días, todo el mundo. Y ir en contra de algo así es difícil. Y mire, y el Señor vino. Yo sentí, porque los pentecostales sentimos a Dios. Me gusta ser pentecostal por eso. Porque que sentimos a Dios. Cuando yo le dije eso al Señor, y yo estaba en mi impiedad. Yo no quiero entrar en detalle en lo que yo estaba. Yo estaba en mi impiedad. Y sentí ese poder de Dios que vino así sobre mí, así. Y yo dije, me diste tu poder. Entonces me comprometo contigo, Señor. Y entonces, ¿qué hice? Y yo te invito a ti hoy. Yo te invito a hacer eso. ¿Tú has sentido de Dios hoy venir a sus pies? Ven. Inmediatamente agarré, mire, mi libreta de direcciones y borré direcciones a las que yo no debía ir. Borré teléfonos que no debía volver a llamar. Corté el vínculo con el pecado. Él me dijo que me dio su poder. Yo corté el vínculo con el pecado. Y heme aquí hoy. Heme aquí hoy. Una vida muy distinta a la que Satanás me estaba brindando, a la que el mundo me estaba brindando. Una vida muy diferente, una vida de la que me siento feliz con el Señor. Gracias, Señor, por la vida que me has dado. Gracias. Así que yo quiero que usted cierre sus ojos para que sea un asunto entre Dios y tú. Cada quien cierre sus ojos. Y yo voy a pedirle a esta gente que ha sido tocada hoy por esta palabra, porque esta palabra y el mover que ha habido de Dios hoy aquí habla de que Dios está tratando con personas aquí hoy. Si Dios ha tocado tu corazón, levántate donde estás. Levántate donde estás y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración hoy por ti. Levántate donde estás. La gente está con sus ojos cerrados. Solamente el Señor y yo te vamos a ver. Aleluya. ¿Quién se levanta? ¿Quién se levanta hoy? Dice, Señor, heme aquí, Señor. Si me das tu fuerza, te sigo. Dile así. Dile al Señor, si me das tu fuerza, te sigo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Si usted quiere, cuando termine el servicio, se puede acercar a mí y vamos a hacer esa oración. Gracias al Señor por esta palabra de hoy. Ya puede abrir sus ojos. No vamos a insistir mucho porque lo que adora a Dios es la espontaneidad. ¿Qué es lo que adora a Dios? La espontaneidad. Que la gente se levante del asiento y diga yo voluntariamente. Gloria a Dios. En esta iglesia todo es voluntario. Por eso, para comprometerse, hay que tener la devoción bien alta. ¿Cómo es? En esta congregación, Remanso de Dios, es un ministerio de gracia. Y todo es voluntario. Hasta una promesa que usted hace, nosotros la aceptamos como voluntaria. Si usted quiere, no la cumpla.
Usted que sabe. Por eso, para comprometerse aquí y ser firme en las cosas que se ha comprometido, hay que tener una devoción bien alta. Por eso aquí, esta iglesia no es fácil, yo lo sé. Aquí se han caído gigantes en su compromiso. Porque no forzamos a nadie. No manipulamos a nadie. Aquí se mantiene firme la gente que tiene una devoción altísima por Dios. Los demás se derrumban. Gloria a Dios. Queremos bendecir a los amigos de las redes y oramos para que Dios esté con ustedes y que esta palabra de hoy haya bendecido sus almas. Y si alguno está todavía en la indecisión de seguir a Cristo, pide a Dios su poder. Dile, dame tu poder y yo te sigo, Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Ese remanso de Dios se sostiene y predica el Evangelio de Jesucristo gracias a Dios y a tus ofrendas. Realizamos eventos, conferencias, talleres, actividades y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de Jesús, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, jóvenes y niños en diferentes comunidades. ¿A dónde van tus ofrendas y donaciones? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todas partes, de esta forma lo estás haciendo, colaborando con la obra de Cristo en diferentes partes de la República Dominicana. Con tus ofrendas y donaciones estás sembrando y siendo parte de lo que Dios está haciendo hoy. De esta manera ayudas a llevar esperanza donde no la hay y gozo donde hay tristeza, brindándole a las personas una oportunidad de conocer a Jesús, aquel que provee para ti y para mí. Puedes hacer tus ofrendas o donaciones desde donde estés.